Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos enigmas que tanto nos gustan, un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Hablamos por supuesto del misterio del silencio de Demet Özdemir. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué esa pausa, ese silencio que tantas especulaciones generó? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, y tratar de arrojar un poco de luz sobre este fascinante capítulo en la carrera y vida de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Y antes de que nos adentremos en las profundidades de este misterio, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde desvelamos secretos y exploramos las historias que nos apasionan. Demet Özdemir, ese nombre resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. La hemos visto brillar en series que han conquistado corazones a nivel internacional, como Erkenci y Doğu Une Kaderindir. Su carisma, su talento interpretativo, esa chispa en sus ojos, la han convertido en un referente, en un ícono para millones de seguidores. Ha cautivado al público con su capacidad para transmitir emociones complejas, para dar vida a personajes que dejan huella, y para conectar con la audiencia de una manera genuina. Su trayectoria es un testimonio de dedicación, trabajo duro y un don natural para la actuación. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, no todo es un camino de rosas y aplausos continuos. El ojo público siempre ávido de novedades puede ser tanto un motor de éxito como una fuente de presión implacable. A veces surgen nubes, momentos de incertidumbre, y uno de esos momentos que sin duda marcó un antes y un después, fue su prolongado silencio. Un silencio que en la era de la hiperconectividad, se sintió amplificado, casi ensordecedor para sus seguidores. Imaginen la escena, una actriz en la cima de su popularidad, con proyectos exitosos en marcha, con el cariño del público inundándola, y de repente, casi de la noche a la mañana, la presencia en redes sociales se reduce drásticamente. Las publicaciones se vuelven escasas, las interacciones mínimas. No es que desapareciera por completo, pero su habitual dinamismo, esa ventana abierta a su vida cotidiana y profesional, se cerró de golpe. Para los fans, que están acostumbrados a seguir cada paso de sus ídolos, a compartir sus alegrías y a ser testigos de sus logros a través de estas plataformas, esto fue como un apagón inesperado. Una ausencia que, lejos de pasar desapercibida, generó una ola de inquietud y especulación. ¿Qué estaba pasando? Las teorías empezaron a circular como un torbellino, alimentadas por la falta de información oficial. ¿Problemas de salud? ¿Un desengaño amoroso? ¿Una crisis profesional? El silencio, amigos, a menudo alimenta la imaginación, y en este caso, la alimentó con creces, dando lugar a un verdadero enigma. Recordemos ese periodo. Fue un momento cumbre en la carrera de Demet. Ya había consolidado su estatus como una de las principales estrellas turcas, con una base de seguidores leal y creciente. Erkenci la catapultó a la fama mundial, y su química con el coprotagonista, Can Yaman, se convirtió en tema de conversación en todos los rincones, generando una euforia colectiva que traspasó fronteras. Los fans de la pareja, conocidos como Canem, vivieron intensamente cada momento de la serie y anhelaban verlos juntos en la vida real. Después de este éxito arrollador, llegó Doğu Une Kaderindir, una producción que le permitió explorar roles más dramáticos y complejos, demostrando su versatilidad y profundidad actoral. Este papel consolidó aún más su carrera, mostrando que no era solo una actriz de comedias románticas, sino una intérprete capaz de abordar personajes con un gran bagaje emocional. Pero justo cuando se esperaba que siguiera esta racha imparable, que continuara capitalizando el impulso de sus éxitos, vino esa pausa. Fue un silencio que se sintió eterno, un vacío en el flujo de noticias e imágenes que normalmente inundaban las plataformas digitales, un apagón en la conexión habitual entre el artista y su público. Las redes sociales, que habían sido el escenario principal de su conexión con los fans, se convirtieron de repente en el principal escenario de las especulaciones. Los comentarios en sus pocas publicaciones se llenaban de preguntas ansiosas, un coro de voces preocupadas: ¿estás bien, Demet? ¿Cuándo volverás a publicar? ¿Qué te ha pasado? Cada like que daba, cada cuenta que seguía o dejaba de seguir, era analizada con lupa por una comunidad de fans detectivesca, en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre su ausencia. El misterio era real, y se alimentaba precisamente de esa falta de información oficial, de esa zona gris donde la imaginación se desata.
Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, también se hicieron eco de esta situación. No pasó desapercibida. Se publicaron artículos en revistas y periódicos digitales, se especuló en programas de televisión dedicados al entretenimiento, y cada movimiento, por mínimo que fuera, era interpretado como una posible pista, una señal de lo que podría estar sucediendo. ¿Estaba tomando un descanso merecido después de años de trabajo intenso? ¿Estaba preparando un proyecto secreto y quería mantenerlo bajo 7 llaves para generar expectación? ¿O acaso había algo más profundo, algo que la estaba afectando a nivel personal, algo que la llevaba a recluirse? Es importante recordar que en la era de la inmediatez digital, donde todo parece estar al alcance de la mano y la vida de las celebridades es a menudo objeto de escrutinio constante, un silencio prolongado de una figura pública de la talla de Demet Özdemir puede ser interpretado de muchas maneras. Para algunos, especialmente aquellos que están al tanto de las luchas por la salud mental en la industria del entretenimiento, podría significar un retiro temporal para cuidar su bienestar emocional. Cada vez más se reconoce y valora la importancia de la salud mental, y un descanso puede ser una decisión sabia y necesaria para recargar energías. Para otros podría ser una estrategia consciente para recuperar el control sobre su narrativa, para alejarse del escrutinio constante y vivir su vida privada con mayor discreción, un acto de reafirmación de sus límites personales. Las especulaciones más dramáticas, por supuesto, apuntaban a desamores o conflictos laborales, escenarios que siempre capturan la atención del público. Y es que la vida personal de las celebridades a menudo se convierte en un foco de atención, a veces más intenso que su propia carrera profesional. En el caso de Demet, hubo rumores persistentes sobre su relación con Can Yaman, que surgieron a raíz de su trabajo juntos en Erkencikus, y que mantuvieron a los fans en vilo. Posteriormente hubo otras relaciones que también captaron la atención mediática, cada una generando su propia ola de rumores y comentarios. La intensidad de estas relaciones y las expectativas que generan los fans, que a menudo proyectan sus deseos sobre la vida de sus ídolos, pueden ser una carga pesada. A veces un respiro de esa vorágine mediática y de la presión pública es no solo deseable, sino necesario. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, como suele suceder en estos casos, es probablemente una mezcla de factores, y a menudo, la realidad es mucho más simple de lo que las teorías más descabelladas sugieren. La complejidad de la vida de una persona pública es a menudo incomprendida desde fuera. Lo que sí es innegable es el impacto de este silencio en su base de seguidores. La preocupación era genuina. Sus fans la adoran, la siguen con devoción y su ausencia por un tiempo se sintió en el ecosistema digital. Era una señal de que su presencia era esperada y valorada. Con el tiempo y de manera gradual, Demet comenzó a reaparecer. Lo hizo de forma sutil al principio, casi sin hacer ruido, pero permitiendo que la luz volviera a iluminar su figura. Con alguna que otra publicación que mostraba su día a día, su arte, su amor por los animales, aspectos de su vida que siempre han resonado con su público y que forman parte de su identidad. Poco a poco, la intensidad en su actividad digital volvió, pero quizás con una perspectiva diferente, una que reflejaba una mayor consciencia de la importancia de la privacidad y un ritmo más controlado. Si bien nunca hubo una declaración oficial detallada explicando cada matiz de ese periodo de silencio, las acciones posteriores de Demet han hablado por sí solas. Ha continuado con su carrera de manera exitosa, ha participado en proyectos ambiciosos que demuestran su compromiso con su arte, y ha mantenido una conexión con sus fans, aunque quizás con un ritmo más controlado, más reflexivo. Su carrera no se vio mermada, sino que continuó floreciendo, lo que sugiere que de alguna manera, ese tiempo de reflexión le sirvió para fortalecerse y redirigir sus energías. Una de las lecciones más importantes que este misterio nos deja es la importancia de la privacidad y el bienestar en la vida de las figuras públicas. El constante bombardeo mediático, las exigencias de las redes sociales, la presión de estar siempre conectado y disponible pueden ser abrumadores. A veces un paso atrás, un periodo de reflexión, un tiempo para uno mismo, no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es un acto de autocuidado, de reconexión con uno mismo, algo que todos, independientemente de si somos famosos o no, necesitamos en algún momento de nuestras vidas para poder seguir adelante de manera saludable y productiva. Además, este silencio puso de manifiesto la profunda conexión que Demet tiene con su público. La preocupación y el apoyo que recibió durante ese tiempo, incluso a Trap. Es de preguntas y especulaciones,
demuestran el cariño que le tienen sus seguidores y lo mucho que valoran su presencia en sus vidas, no solo como actriz, sino como persona. La empatía y la preocupación genuina de sus fans subrayan la huella que ha dejado en sus corazones. Es posible que ese periodo le sirviera para reevaluar muchas cosas, para tomarse un respiro del torbellino de la fama, y para regresar con energías renovadas y una visión más clara de lo que quería para su carrera y su vida personal. Y así lo ha demostrado con una carrera que sigue en ascenso y una madurez que se percibe en cada uno de sus proyectos, en su forma de afrontar los retos y en la manera en que gestiona su vida pública y privada. El misterio del silencio de Demet Özdemir es, en última instancia, un recordatorio de que detrás de las pantallas, detrás de los personajes que admiramos, hay personas reales con sus propias vivencias, sus propios desafíos, sus momentos de duda y su derecho a tener momentos de introspección y privacidad. Y aunque las especulaciones siempre serán parte del fascinante y a veces turbulento mundo de la farándula, lo verdaderamente importante es ver a Demet Özdemir seguir brillando, evolucionando como artista y como persona, y regalándonos su talento y su carisma. Su capacidad para superar estos momentos de aparente adversidad y resurgir con fuerza es un testimonio de su carácter. Así que para recapitular, hablamos de ese periodo enigmático en la carrera de Demet Özdemir, donde su presencia en redes sociales se redujo drásticamente, generando un mar de especulaciones y preguntas entre sus seguidores. Exploramos las posibles razones, desde crisis personales hasta la necesidad de un respiro y la gestión de la fama, y concluimos que si bien nunca hubo una explicación oficial completa y detallada, su posterior reaparición y el continuo éxito de su carrera demuestran su fortaleza, su resiliencia y su capacidad para navegar las complejidades del mundo del espectáculo. Ahora, la pregunta para ustedes, queridos seguidores, ¿qué opinan de este misterio? ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que pudo haber sucedido durante ese periodo? ¿Cómo creen que Demet manejó esa situación y qué lecciones podemos aprender de su experiencia? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. Su opinión es lo más valioso para nosotros y enriquece la conversación. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final, por favor, regálenos ese me gusta que tanto nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es nuestro motor. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Demet Özdemir o que disfrutan de estos misterios del mundo del espectáculo. Queremos que nuestra comunidad crezca y llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invitamos una vez más a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así formarán parte de esta gran familia, estarán siempre al tanto de nuestras próximas aventuras y no se perderán nada de lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este fascinante viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.